¿Qué tal? Buenas noches, ya madrugadas, que son los horarios en que nos estamos dando el tiempo para poder grabar y presentar a ustedes toda esta información de vida, de Dios. Ya tuvimos nuestra primera experiencia en nuestra primera grabación en la que pudimos charlar con ustedes sobre temas de interés de los que tenemos a nuestra salvación como prioridad, como diría el apóstol Pedro, con temor y temblor. La cuidamos, pensamos en ella y nos desgastamos en ella, que es en lo que nuestro Señor Jesucristo nos pidió que nos desgastáramos. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Pues aquí estamos, queriendo analizar más de la palabra de nuestro Dios, para que nos sentamos vivos, para que nos sentamos fuertes, para que nos sintamos completos, para tener comunión con Él, para invocarlo, para que nuestro Padre en el cielo esté gozoso, a gusto, contento, esté bien, como nosotros queremos estar bien con Él. Esta noche vamos a analizar ahora al profeta Elías. Ya la vez pasada analizamos un pasaje del profeta Eliseo con el tema "Hay muerte en esa olla", y vimos los efectos que tiene el corazón, de cómo se alimente y de lo que se alimente. A veces la misma palabra de Dios en corazones equivocados no genera más que muerte. Y no muerte Esteban, como lo que analizábamos ese día. Esteban no murió. Muy a propósito, la misma palabra de Dios dice que Esteban durmió, porque cuando eres de Dios no pueden matarte, no pueden acabarte. Matan o acaban con el cuerpo, pero no pueden acabar con tu espíritu, con el alma. No me refería a la muerte de Esteban como la muerte que produce la olla, no. La muerte lo tuvieron todos aquellos que ya habían matado a nuestro Señor Jesucristo y ahora estaban dando muerte a Esteban. En ambos casos fracasaron. Simplemente hicieron que durmiera nuestro Señor Jesucristo, que durmiera Esteban, pero los que estuvieron condenados a muerte, a la real muerte de la olla, fueron ellos. A veces la palabra de Dios a muchas almas no les es suficiente. Y aún con la harina que pudiera tener ya el potaje, sigue habiendo muerte y veneno, aún siendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también es condenación para los que no la reciban, o para los que no creen en Dios, o para todos aquellos que la conocen y no quieren alabar a Dios ni ver a Dios en ella. En fin, vamos a leer el primer libro de los Reyes. En el capítulo 16, versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Tenemos un nuevo rey en el reino de Israel. Ya para aquellos días, los descendientes de David, Salomón, Roboam, el nieto, habían tenido una división en el reino. Ya no tenían el poder sobre todas las tribus de Israel. Solo le quedaban 2, 3 propiamente con los levíticos. Y había nuevos reyes para el reino de Israel, para las 10 tribus restantes, que se hacían llamar el reino de Israel. Estas tribus habían nombrado por rey a los que no eran descendientes de David, cuando Dios había dado la orden de que él se iba a escoger rey en la persona de David. Posteriormente, esos reyes nombraron sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y nombraron una nueva capital política y religiosa, que fue Samaria, ya no Jerusalén. Y de mal en peor, dice la Biblia que Acab fue un rey peor que todos los anteriores, desde el primer rey que tuvo ese tal reino de Israel, mal formado, Jeroboam. Bueno, pues Jeroboam
fue peor que el mismo Jeroboam. Le fue poca cosa hacer los pecados de Jeroboam y aparte hacerse de una esposa que no era de las tribus de Dios y traer como regalo de bodas esta esposa a sus dioses, a Baal y a Acera, que tristemente no eran desconocidos para los judíos, ni para los israelitas, ni para los hebreos. El problema es que no se había formalizado el adorarlos, mucho menos se les había hecho un templo macro en una capital como Samaria. Y Baal, por complacer a su reina, pues le hizo un templo tanto a Baal como a Acera. Eran dioses paganos, de hecho eran esposos. Acera era la esposa del dios Baal. Y verán ustedes que la reina que se acaba de comprar y se acaba de conseguir acá, Jezabel, era adoradora tanto de Baal como de Acera. Y Acab se hace adorador número 1 de Baal y obviamente la parte femenina Acera, Jezabel. Y nombran sumos sacerdotes y si no había sumos sacerdotes que enseñaran y sacerdotes, los importan a Israel para que les enseñen cómo adorar a Baal y a Acera. Concretamente llenaron y cundieron las 10 tribus del reino de Israel de paganismo, de satanismo, y todo mundo consideraba a Baal como el gran Dios. Ya no era Jehová, ahora era Baal. Y en esos días de perdición surge una persona cuyo nombre, la sola pronunciación de su nombre, implicaba una cachetada para Baal y para Acera. Su nombre es Elías. Elías, el profeta, el gran profeta Elías, que todo el mundo nombra pero casi nadie conoce, es un profeta cuyo nombre significa el Señor es Dios, Jehová es Dios. Imagínense, en una sociedad donde todo el mundo sabe ya que Baal es Dios, llegar y poner tu nombre y expresarlo delante de todos. Yo soy Elías, yo soy aquel que está seguro que el Dios único y verdadero y grande es Jehová. La sola pronunciación de su nombre era una bofetada para el paganismo del reino de Israel. Y dice el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Caray, la aparición de Elías como profeta es espontánea. Es un hombre montañés, cuyos padres eran pastores. Era un hombre sencillo. No venía de una gran metrópoli. No había nacido en Jerusalén ni en Samaria o en alguna de esas ciudades grandes de la antigüedad. Y sin embargo se presenta con aplomo, con carácter, y en una de las manifestaciones del poder de Dios, ¿qué le dice al rey? Por mi palabra no va a llover, y hasta que mi palabra lo marque va a volver a llover. Es increíble ver cómo el rey Acab, con todo su poder y creyendo en otro Dios que no era Jehová, no le hiciera nada, no le dijera nada. Solamente se quedó en la idea de escucharlo y de comprobar lo que iba a pasar. De las cosas maravillosas que leemos en este inicio de capítulo es que inmediatamente que le dio esta instrucción al rey Elías, vino palabra de Dios y Dios le dijo a Elías qué tenía que hacer. Te vas a tal lugar, ahí te esperas, ahí hay un arroyo, tomas agua de ahí, los cuervos te van a alimentar, y Dios no le falló. ¿Y qué hizo Elías? Obedeció. Vamos a analizar en esta hora una parte muy importante de la palabra de Dios. El poder de Dios contra la gracia de Dios. ¿Sí? Son cosas que se nos complican mucho comprender y diferenciar. Y vamos a darnos cuenta cómo el 90% de la gente que quiere seguir a Dios quiere su poder, el gran poder de Dios.
que es un don y que una vez dado, nada lo detiene. La voluntad y la gracia de Dios son otra cosa. Elías las va a experimentar de una manera única y maravillosa. Ya veremos otros personajes de la Biblia que también la vivieron, pero no creo que de la manera en que lo haya vivido Elías. Durante los pasajes de la Biblia vamos a poner atención a cada palabra que se cita aquí y todos los acontecimientos que hay. Y se van a dar cuenta que es nuestra propia vida manifestándose a diario. Vaya, junto conmigo van a ir cayendo en la cuenta y no van a poder concebir el poder maravilloso de Dios y su gracia en el cómo nos vamos a sentir identificados con todos los personajes de esta historia. Nosotros vamos a darnos cuenta cómo lo que la Biblia plantea es vivo para hoy, para ayer, para todo. Lo que se llama humanidad, sea cual sea su momento existencial, pasado, presente o futuro. Inmediatamente después de llegar al versículo 7, y aquí se va a empezar a poner bueno esto. Van a ver ustedes. Versículo 1 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año de la sequía, Acuérdense que había sequía. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahí vamos a hacer una pausa. Nadie sabía dónde estaba Elías. Él estaba por ahí con una viuda, la cual, por cierto, se vio en la necesidad de requerir de sus servicios, resucitándole nada más y nada menos que a su hijo, una viuda de Sarepta. Pero era la hora de hacer aparición pública después de 3 años de sequía. Muy preocupado acá por sus caballos, porque era adorador de sus caballos, de los Baales y de su mujer Jezabel. Y no quería quedarse sin caballos y sin mulas. Andaban buscando un poco de arbustos para que comieran sus caballos, y al separarse él de Abdías, a Abdías le toca la mala fortuna, dice él, de encontrarse Elías.
Todavía Elías le dice, ve y dile que ya me encontraste. Y caray, dice Abdías, te buscaron por el lenguaje actual, ¿no? Cielo, mar y tierra abajo de las piedras, y nadie supo de ti, y yo de momento aparezco diciendo que te vi, y donde Dios te mande a otro lado, ¿yo qué voy a hacer? Me va a matar. Yo no sé por qué el miedo. Si estaba con Dios no tenía por qué tener miedo. Y luego, caray, eso cómo nos pasa a algunos de nosotros que conocemos palabra de Dios. Queremos que nuestros actos nos justifiquen. Pero mira, nadie te ha contado que yo le he estado dando de comer a 100 profetas de Dios. Los tengo cobardemente, los tengo guardados en cuevas para que no los mate Jezabel. ¿Por qué escondidos? ¿Por qué tanto miedo a lo que les pudiera hacer Jezabel? Y les daba pan y les daba de comer, y ellos estaban muy felices desde la oscuridad alabando a Dios. Seguramente eso era lo que Dios necesitaba, ¿no? Que entre cuevas y entre sombras se le alabara, con miedos además. Aparece Elías y ¿qué instrucción le da a Acab? Dile que por favor me ponga a todos sus profetas. Cuando tiene oportunidad de verlos se lo repite. Quiero que todos tus profetas de Baal, que eran 450, y tus 400 profetas de Acera, me los pongas en el Monte Carmelo, ahí en la zona mediterránea, ahí donde muchas sectas dicen va a ser el Armagedón, en el Monte Carmelo, ahí congrégame a los 850 profetas. Y voy a ir solo. Si nos ponemos a analizar un poquito la palabra de Dios, hubiera sido bueno que con Elías llegaran los 100 profetas escondidos cobardemente en cuevas. Pero no, dejaron, ahorita lo van a leer, que Elías llegara solo. Abdías tenía temor de Dios, pero no estaba de su lado, tenía que estar del lado de Acab, sirviendo a Dios pero a su manera, no como Dios pedía, creyendo que con eso él estaba bien. ¿Cuánta gente no hay que cree que el hacer las cosas como le parece que están bien y sin hacer daño a nadie, y todavía ayudando a los que necesitan, están sirviendo a Dios? Me recuerdan mucho a Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Caín creyó que porque le sacrificó su mejor fruta, porque lo dice la Biblia, le dio su mejor fruta, le dio de corazón sus mejores legumbres y frutas y verduras. ¿Y eso de qué le sirve a Dios? ¿Quién nos ha enseñado que lo que nos diga el corazón, por decirnos, eso es lo que Dios nos pide? ¿Por qué fue desechado la ofrenda o desechada la ofrenda, el holocausto que ofrecía Caín? ¿Por qué es desechado el comportamiento de Abdías, aunque tenía temor de Dios? Porque era a su manera, no era como Dios lo pedía. Dios pidió que se le sacrificara un becerro, que se le sacrificara un borrego. ¿Cuándo pidió Dios que se le sacrificaran frutas, verduras, legumbres? ¿Y saben cuál fue el coraje de Caín? Pero te estoy dando lo mejor de la cosecha. ¿Y cuándo te pidió Dios eso? Es que me desvelo para estar con... ¿Y quién te pidió Dios que hicieras eso? Que te acabaras la salud. Es que he repartido mi dinero a los pobres, dice Corintios 13, ¿no? Primera. Aunque le haya dado todo a los pobres y si no tengo amor, de nada sirve. Y puedo tener fe, ¿eh? Aguas, ahí está Abdías, ¿eh? Y ahí está Caín, y ahí entramos muchos de nosotros. ¿Qué dice Corintios 3? Y puedo tener toda la fe y puedo mover montañas, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Yo puedo creer en Dios increíblemente como Abdías y Caín, porque Caín creía en Dios. Por eso le ofrecía sacrificios. Esos 100 profetas cobardes creían en Dios. ¿Y de qué sirve creer en cuevas, mantenidos con pan y con agua, cuando lo que Dios necesitaba era gente que le hablara de su nombre ante 850 profetas que habían hecho su trabajo perfectamente y ya se adoraba a Baal y a Acera en Israel? Viene la primera enseñanza personal a cada uno de nosotros. Tenemos una gran confusión de cómo queremos servir a Dios. Aparte tenemos miedo. Caín fue una persona con mucho miedo. Cuando lo desterró Dios, iba con miedo. ¿Por qué vas con miedo si crees en Dios? Porque lo haces a como tú crees que está bien, o como le hayas entendido a Dios, o quien te haya enseñado de Dios. Hasta este momento Elías hacía lo que Dios le decía. Si ahorita alguien de nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Vete porque va a haber hambruna, va a haber una pandemia en el 2020 que se va a llamar COVID y quién sabe cómo vas a vivir y te van a mantener los cuervos y de un arroyo, nadie lo hace. Se parece a la misma locura de Abraham, ¿se acuerdan?
Agárrate, amanece y mañana llévate todo lo poco que tengas y sal de donde vives en tu casa tranquilo, no pagas renta, no le debes a nadie, ahí está toda tu familia, ¿sí? Y vete a una tierra extranjera donde yo te voy a decir, ni siquiera te digo dónde, nada más sal. A ver qué loco hace eso ahorita. Ah, porque yo oigo líderes religiosos que predican que el nombre de Dios y creemos en Dios. Qué loco de todos esos, con todo el respeto que me merecen, que se ponen a hacer sus grandes producciones de televisión, llámense de un grupo sectario, de otro, para no etiquetar, y que no se sientan ofendidos de manera personal, y mejor así ofender de manera general, ¿sí? ¿Quién de todos esos líderes y cualquiera de nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer lo que se le dijo a Elías o lo que se le dijo a Abraham o lo que se le dijo a Jacob? ¿Qué le dijo su mamá? Vete, vete para que no te mate tu hermano. La fe es un acto que nos mueve ante la presencia de Dios. El miedo es ante la presencia de Satanás. O sea que la fe es la antítesis del miedo y el miedo de la fe. El miedo se alimenta de lo que sentimos ante la presencia de Satanás y la fe ante la presencia de Dios. Nosotros podemos estar en el mismo vidrio de diferente lado y confundir el miedo con fe y la fe con miedo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El amor. Pablo lo dice en el capítulo 13 de Corintios en su primera carta. Lo que hace diferencia entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás es el amor. ¿Ustedes creen que Satanás no cree en Dios? Cree más que muchos de nosotros, pero está de aquel lado del vidrio. Tenemos que estar de este lado para no tener los sentimientos que tiene Satanás y que tenía Abdías y que tenía Caín. Miedo. Una fe falsa. El miedo es una fe falsa. Es una fe de Satanás. Y la vamos alimentando igual que la fe. ¿De qué lado del vidrio queremos estar? El vidrio es transparente, porque no hay nada más transparente que el amor. Ya no hay nada, ¿eh? ¿De qué lado del vidrio estamos nosotros? ¿Del lado de Abdías? ¿De Caín? ¿O estamos del lado de quién? ¿De Elías? ¿De Abraham? ¿De los locos? ¿Por qué creen que mucha gente necesita, no de Dios, necesita de gritos y de grandes reuniones los domingos o entre semana, y necesitan que haya aleluyas, y necesitan que haya muchos instrumentos, y necesita estar cantando todo el tiempo, o necesita estar en rezos, o necesita estar en Padres Nuestros, o necesita tener el espíritu de avivamiento, o necesita porque tiene miedo y lo confunde con fe? Abdías está confundiendo su miedo con fe. Qué iluminación de Dios, no la mía, este vidrio llamado amor. Y nos estamos viendo en el mismo vidrio. Muchos de nosotros, Dios sabrá en qué lado estamos, ¿verdad? Lo estamos viendo y ya vemos mucha gente que llama fe al miedo y ya vemos otros que llamamos miedo a la fe. Y bueno, este problema de entendimiento se va a dar ahorita y lo va a vivir Elías. Va a pasar de la fe al miedo y va a tener que regresar a la fe. Las cosas no están escritas para que nos emocionen. Ahorita van a ver que vamos a pasar por unas emociones increíbles. Yo no tengo una mente prodigiosa y agradezco en eso, de las pocas cosas que agradezco a Einstein, para estar memorizando tantas cosas. ¿Para qué las quiero memorizar? Yo las quiero sentir y las necesito palpar. Esto que escuchan es la Biblia, señores. Y dice el 20 para que sigamos de emocionales. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Qué bonita palabra, me fascina. Alguna vez hasta un poema escribí de ella. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Todo el tiempo. Todo el tiempo nos pasamos de un lado a otro del vidrio nosotros. Claudicamos. ¿Sí? A veces tenemos fe, a veces tenemos miedo y la fe nos da miedo y el miedo nos hace tener fe y ahí andamos jugando, andamos claudicando. Más poético, más fino, más de Dios no lo pudo decir Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y ahorita me van a dar la razón, van a comprender a dónde quiero llegar cuando vean lo que va a pasar. ¿Sí? Cómo somos demasiado emocionales los humanos.
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando nos encaran en nuestra realidad, no podemos hacer nada. Nos tenemos que quedar como callados, contestándonos a nosotros mismos, en nuestros adentros, las respuestas universales que cobardemente no queremos decir en público. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. No llegaron los 400 de Acera, ¿eh? ¿Quién sabe por qué no llegaron? Él convocó a todos y nada más llegaron los de Baal. Yo creo que es porque estaban a cargo directamente de acá. Y los de Acera pues estaban a cargo de Jezabel. Y así como que Jezabel ha de haber dicho: ay, estos rollos de los profetas de esta tierra como que me dan flojera. Ustedes no vayan, a ver que ya quiso ir acá, ya se llevó a los otros 450, vamos a ver a qué se debía todo este rollo de estar convocando profetas en Carmelo. Ahí era el centro ceremonial grande de aquellos días para los Baales, el Monte Carmelo. Otra cosa que salta aquí a la vista, es ver cómo dice Elías: solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Y los 100? ¿Y Abdías? ¿Cómo me hace ruido eso? Y no voy a parar toda esta madrugada de estar citando. ¿Y dónde están los 100 y Abdías? ¿Se dan cuenta que cuando Abdías se lo cita a Elías: Señor, ¿sí te has enterado que yo estoy manteniendo estos compas y les mando comidita? ¿Qué le dijo Elías? Nada. No le interesó comentar nada. Señor, hay mucha gente que cree en ti y acá los tenemos, como que les predicamos y como que se congregan y como que te quieren servir, pero como que ellos creen que en su corazón de momento hay que estar en las cuevas y mandarles pan y agua. Hay que esconderles el pan y agua a ver si salen, ¿no? Fuerte la declaración de Elías: solo yo he quedado profeta. Y tomen en cuenta porque Dios le va a dar respuesta a Elías hasta de esto, Vamos a ir analizando y leyendo. Vamos a continuar. Dénsenos pues 2 bueyes, dice el versículo 23, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, se reunió el pueblo, más 450 profetas falsos de Baal, más Elías, más Abdías, más Acab. O sea, ¿cuánta gente les gusta que hubiera habido ahí? 2,000, 3,000, 5,000 personas. Entonces es una romería. Y solamente Elías solito. Unos apóstatas, otros falsos profetas, un mal rey, un cobarde, representando a 101 cobardes, Abdías, y Elías solo de Dios, solo. Me recuerda a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. De hecho, de Juan el Bautista se dice que él era el Elías que iba a venir antes de Jesús. Curioso, ¿no? Solo, como Juan el Bautista, solo en el desierto. Igual como Juan el Bautista, con piel de camello, ropas sencillas. Pues era pastor, era gente de ropa sencilla. Su poder estaba en Dios y en la palabra y en algunas manifestaciones que ahorita vamos a leer, que nos van a conmover, y nos van a enloquecer, como enloquecieron a la multitud que en ese momento estaba congregado en el Monte Carmelo. ¿No se les hace extraño que vean ustedes en su colonia, en su fraccionamiento, en su barrio, y digan: ah, caray, yo estoy solo? Yo luego le comento a mi esposa. Pasa casa por casa de donde vivimos y pregunta: ¿quién se desgasta? Que si Dios, que si lo vamos a servir, que si yo te pedí a Dios, que si no te pedí a Dios, que si un hijo es un ángel, que si no lo es, que si el trabajo, que si los milagros de cada día son una bendición. ¿Quién se anda desgastando en eso? Hay demasiadas cosas en que desgastarnos para andarnos desgastando en esas tonterías. Esas uno las tienes que vivir en lo íntimo. Esas no las andes predicando ni te andes desgastando. ¿Quién en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad está creyendo en Dios así?
No nos sintamos tan especiales. Hubo un hombre que muchos años antes de Jesús ya estaba solo, en su colonia, en su barrio, en su país y en el reino completo. La otra situación que debemos de analizar aquí es cómo dice que descienda fuego. Era rara la prueba que pedía Elías. Para los que no conocemos, ¿por qué fuego del cielo? Porque Baal era el dios del fuego. Le estaban pidiendo a Baal que se manifestara como era. No le estaban pidiendo algo extraño. Inúndanos aquí de agua, no, porque era un dios de fuego, no. Siendo dios del fuego, pues lo que menos podía hacerse era que se manifestara en fuego. Dios es Dios de todo. Esta parte la vamos a comprender mejor que nunca. Cómo Dios es Dios de todo, de agua, de fuego, de aire, de todo. Pero de momento había que medirse con el gran Dios de fuego, con todo un pueblo a sus divinas órdenes y con un loco pidiendo que se manifieste el Dios poderoso, Baal. En los templos que habían hecho de Baal, los falsos sacerdotes y profetas ponían un mecanismo para que cuando estuviera el animal sacrificado o el ser humano sacrificado, escuchen esto, porque igual que Quemos, igual que Acera, Baal, no nada más pedía animales, pedía humanos en sacrificio. Quemos era el peor porque pedía niños o vírgenes. Baal no era tan exigente, le podías poner un viejito, le podías poner un hombre corrido, una mujer corrida, bien. Digo, si le ofrecías por ahí un niño, pues no se enojaba Baal, ¿verdad? Satanás es su nombre, Baal. Bueno, pues en esos altares donde sacrificaban de todo, humanos y animales, los sacerdotes y profetas ponían un mecanismo oculto donde lo oprimían y de momento brotaba fuego. Pero aquí no iban a poder hacer eso, porque estaban improvisando un altar. ¿Dónde sacaban el mecanismo? No podían. Entonces, ¿qué les dice Elías? Que baje fuego. Y ahorita van a ver hasta dónde lleva Elías este tema. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, en alta voz, dice, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Totalmente paganista, sangre, sacrificios, fuegos raros, totalmente el paganismo. Y Elías en lo suyo, ¿sí? Y burlándose, dice: a ver, grítenle, porque dice que gritaban y clamaban. Imagínense 450 cuates más los que lo seguían, ¿verdad? De la flota que llegó, y acá mismo gritándole a Baal que se manifieste. Pero llegó la hora del mediodía, que es cuando se hace el sacrificio en Jerusalén. Tenía que hacer su sacrificio ya Elías, para que concordara con el horario del sacrificio a Dios Todopoderoso en Jerusalén. Y dice el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ay, Dios mío, como nuestras almas, ¿no? Que siempre tuvimos un altar a Dios y lo arruinamos. Le vamos levantando altares a Baal y hasta le ponemos mecanismos para que se vea que sí hay fuego. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre.
Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, dejaron chorreando. El altar de Dios lo dejaron chorreando. ¿Por qué hizo esto Elías? Porque como era un altar ya de Dios, no quería que dijeran: pues que ya tenía el truco. Como se vive se juzga, dice mi madre. Como ellos eran de hacer truquitos para que de momento saliera fuego, ¿sí? Él no quería que dijeran: pero ese altar ya tenía truco, ya es un altar viejo. ¿Qué dijo Elías? 3 veces tírenle cántaros, de tal manera que escurriera el agua y no hubiera de que por ahí hubiera un fueguito, ¿sí? Y dice el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, allá en Jerusalén y aquí en el monte Carmelo, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Sí? ¿Y por qué no degolló acá? Yo sé que era el rey, ¿verdad? Pero era el momento, ¿no? Tenía todo el pueblo ahí congregado. Tenía la verdad de su lado. ¿Se dan cuenta de las palabras de Elías? Yo creo que ustedes han tenido contacto con estas palabras. Vamos a leerlas. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Les suenan estas palabras? Yo las escucho en muchos canales religiosos, de muchas sectas o muchos grupos religiosos, de todo tipo, católicos, no católicos, sobre todo no católicos, de grandes líderes para sus movimientos espirituales, así los llaman, cristianos los llaman otros, en donde estos señores: respóndeme, Dios, sí, te clamamos en este momento, invocando al profeta Elías, ¿no? Y muestra que aquí está tu siervo y que yo soy tu siervo. Híjole, si hubiera copyright en la Biblia, le debieran muchos derechos a Dios. No hay nada nuevo. Solo están usando palabras que ya dieron resultado, de siervos de Dios reales como Elías. Esta gente utiliza estas formas de expresión porque quieren basarse en la Biblia para manifestar sus elocuencias. Y yo veo que usan más esto cuando están curando gente y sanando gente y perdonándole pecados a la gente. Nos ponemos bien pasionales y queremos que Dios se manifieste, y esta gente quiere hacer lo mismo. Y no nada más ellos, las escuelas de gente que quiere servir a Dios, de predicadores, de ministros, de pastores, de presbíteros. Los jóvenes hacen sus oraciones, como bien diría el doctor Malcolm Smith, otra vez cito al doctor. Están llenas de jóvenes, de gente que piden y claman en sus oraciones, en sus escuelas de aprendizaje, claman que Dios se les manifieste y que ellos sean esos siervos tipo Elías,
donde Dios manifieste todo, ¿qué? Su poder. Esta es una manifestación del poder de Dios. Lo que acabamos de leer fue bajar fuego del cielo y relamer hasta el agua. Quedó seco, no quedó nada. Y cuando se manifiesta el poder de Dios, pues es obvio que la gente cree. Digo, Jesucristo es el ejemplo más grande. Curaba gente y lo seguían, les daba de comer a la gente y lo seguían, hacía milagros y lo seguían. ¿Qué pasó cuando les empezó a predicar? Oye, odia a tu enemigo, oye, ora bien, oye, el ayuno, oye, el cómo te dirijas al Padre. ¡Ay, qué flojera! Te ves. Llegó un momento en que dice Juan que volteaba a Jesús atrás y todos los que le seguían se iban, ¿qué? Abriendo. Cuando el poder de Dios se manifiesta, todo mundo grita, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Qué triste, ¿verdad?, usar esa frase. Para mí es muy triste. Jehová es el Dios. ¿Cómo Jehová es el Dios? Jehová es Dios, el único. Ah, no. Jehová es el Dios, que había otros. Nunca ha habido otros. El otro Dios es Satanás, con D minúscula. Y ahí va un tema de ortografía que no tiene que ver más que con el poder de Dios y el respeto a Dios. La gente escribe Dios refiriéndose al Dios del cielo con D minúscula, los que hablamos castellano, cuando debe ser con D mayúscula, como dice la Biblia. Los dioses falsos, que no es otra cosa más que Satanás, que es un dios, son los que se escriben con D minúscula. Nosotros, que de la Biblia habla de nosotros los humanos, que dice dioses son con D minúscula. Y ponemos al Dios del cielo con la D minúscula, como si fuera un Dios más. Es triste leer que Elías tiene que usar su lenguaje y decir que tú eres el Dios, cuando debería decir tú eres Dios, el único. Y ellos más abajo, ¿qué dice el pueblo? En el 39, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Era momento de decir, Jehová es Dios, único. ¿Se dan cuenta cómo la gente, nosotros, en tonterías manifestamos lo que traemos dentro? Ellos estaban llenos de otros dioses. De momento, pasionalmente, por la manifestación del poder de Dios, dijeron, Jehová es el Dios. Pero no habían sacado de su corazón la idea de otros dioses. En este momento ganó Jehová, pero Baal va a tener su revancha. Todo eso lo estaban diciendo en sus frases. Solo se habían emocionado por el poder de la manifestación del poder de Dios. A mí me llama la atención cómo la gente quiere la manifestación del poder de Dios. Piden que Dios se manifieste en su poder a través de uno. Solo recuerden que el poder manifiesta, demuestra la presencia de Dios, pero no es lo que hace que sigamos a Dios. Lo que sigue de la lectura nos lo va a enseñar. ¿Sí? El caso es que los 450 profetas son degollados. Se salvaron los 400 de Acera y Acab. Y ahora Elías va a hacer un milagro. Vean la diferencia de la manifestación de poder de Dios y de los milagros, de la gracia de Dios. En el 41, cuando dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se obscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab, hasta llegar a Jezreel. Aquí hay otra manifestación del poder de Dios, otro milagro. La lluvia, porque Dios es Dios del fuego, de la lluvia, del viento, de todo, no solo del fuego. Por eso la gente con miedo necesita tantos dioses, porque a todo le tiene miedo. No necesitó a todo el pueblo ni a toda la multitud. Él solo con su criado orando, ni tuvo que bajar fuego del cielo, ni grandes nubes. Dice que se vio una nube que venía del mar,
como el puño de un hombre. Con esa nube fue suficiente para que cayera una lluvia torrencial. Y mientras Acab estaba tomándose un desayuno campestre, ¿verdad? Después de ver cómo le mataban a sus profetas, vean cómo Elías, la adrenalina y el estrés, ¿no? Dice que corrió y corrió más rápido que Acab. O sea, Acab iba en un carro de caballos, pero Elías estaba con toda la adrenalina de haber matado a los profetas, haber hecho bajar fuego del cielo. Ahora oró 7 veces, mandó al siervo y hizo venir una nube del tamaño de una palma, una cosita de nada. Él traía la adrenalina y traía el estrés, pues, a todo lo que da. Imagínense que corrió y no se dio cuenta que corrió tan rápido, que le ganó a los caballos. Él llegó antes a Jezreel que a Acab. Y aquí vamos a leer lo que sigue en el capítulo 19. En el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y subió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la mano de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Caray, viene una parte muy, muy emotiva. No sentimental, pero sí emotiva. Vean todas las emociones que se dan en una pequeña porción de la Biblia. Acab, que siempre le tuvo miedo a Elías, y Elías Acab, ¿por qué no lo mató cuando mató a los 450 profetas?
Va y le cuentan su mujer. Su mujer no era israelita, acuérdense. Oye, esto hizo Elías y mató a 450 profetas. Y vean la psicología del momento. ¿Qué hace Jezabel? Le manda un mensajero. Aún me hagan mis dioses o me añadan, mañana te voy a poner como a mis 450 profetas. Te voy a matar, te voy a degollar. ¿Y qué hace Elías? Esperó a que Dios le hablara, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a él. Oró como cuando hizo venir la lluvia. ¿Qué hace Elías? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, huyó. ¿Por qué huyó? Si ustedes han puesto atención a lo que hemos leído hasta ahorita de Elías, todo lo que hacía Dios se lo ordenaba. Sube aquí, ve para allá, te van a dar de comer así, vas a ir por acá, salte de ahí, regrésate por acá, aparécete por acá, llévate y haz esto, va a bajar fuego del cielo. Todo se lo ordenaba a Dios. ¿Por qué en este preciso acto no se esperó a que Dios le ordenara? Él solito decidió huir. Y vean ustedes el sentimiento de coraje que se le dio a Elías. Llegó un momento en que le pesaba la presencia humana, que dejó a su criado en Berseba, que está en Judá. O sea, se cambió de reino, pasó del reino de Israel al reino de Judá, porque le tuvo miedo a Jezabel. ¿Qué hablábamos de la fe? La fe es a Dios. El miedo es una respuesta a Satanás. Le tuvo miedo a Jezabel, tuvo miedo de Satanás. ¿Y cómo no lo iba a querer matar Jezabel si se había metido con los profetas de Satanás? Pero se dan cuenta también cómo Jezabel jugó con su miedo. Si Jezabel hubiera querido matar, Jezabel le hubiera enviado un asesino. ¿Para qué le envió un mensajero que le diga, oye, mañana te voy a matar, Si de veras la intención de Jezabel era matarlo, pues yo te mando un asesino, un ejército. ¿Para qué te voy a mandar un mensajero? Para jugar con tu miedo. Satanás juega con nuestra fe y la vuelve miedo. Ahí está Satanás en la persona de Jezabel jugando con la fe de Elías y volviéndola ¿qué? Miedo. Eso hace Satanás con nosotros. Agarra nuestra fe. Mucha fe. Bueno, pues esa fe te la voy a volver miedo. Y nosotros somos tan básicos, tan instintivos, que nuestra fe en automático la volvemos ¿qué? Miedo. ¿Por qué no preguntó Elías, ¿qué hago, Señor? ¿Por qué no se sentó tantito a analizar lo que estaba pasando? Oye, si esta mujer, Dios le permite que me mate, no me hubiera mandado un mensajero, me manda un asesino. ¿Qué hace Satanás con nosotros? Juega con nuestros miedos, agarra nuestra fe y lo vuelve miedo. Eso hace Satanás, contigo, conmigo, con nosotros. Con la iglesia de Dios, con su pueblo. Lo hacía con su pueblo antiguo, con Israel. Lo hace con nosotros, lo hace con todos. Cuando no puedes pagar una cuenta, cuando eres cristiano y te das a Dios y por darte a Dios, estás descuidando a tu familia, descuidando tu trabajo, descuidando tu futuro, acabándote tu salud. Satanás a tu fe la vuelve miedo y quiere que tu fe se vuelva miedo. Para hacer lo mismo que hizo Elías, tonterías, estupideces. Salí huyendo. Además, si era la voluntad de Dios que muriera, ¿cuál era el miedo? Si ya había terminado su camino, ¿cuál era el miedo? Ni modo que Dios lo iba a abandonar. Era siervo de Dios. ¿No se lo dice más adelante a Dios mismo? Es que solo yo he quedado. Ya no hay nadie aquí. ¿Y dónde estabas tú, Señor? Yo estoy echándome un round con 450 profetas, con Acab, con Jezabel, y era momento de que el pueblo se volviera a ti. Yo estoy trabajando para ti, Dios. ¿Y dónde estás tú? ¿Y por qué esta gente no se convierte? ¿Por qué ese pueblo que agarró a los 450 profetas y se los entregó no se pusieron alrededor y decir, no, Jezabel, aquí no te vas a meter con Elías? Pues no, que ya habían creído que Jehová era Dios. ¿Ya ven cómo nada más fue un emocionalismo? Y hay mucha gente que le predicas, sí, cierto, es que Dios, y yo ya voy a obedecer a Dios, ya no voy a ser malo. No pasan ni 24 horas y ya están iguales. Por cosas nuevas, pero ya están iguales. Esa es la verdad desde la antigüedad. ¿Por qué creen que la gente que manipula a la gente religiosa que manipula a la gente, les tiene que estar dando sus dosis de fe con miedo? Porque nunca van a estar en paz. Porque Satanás está jugando
con tu fe y la vuelve miedo, porque la olla, recordando el sermón anterior, de la que se están alimentando no tiene harina, es muerte, te va desgastando, te va acabando. Y porque las manifestaciones del poder de Dios son para conmovernos, pero no para creer. Y no es inhumano o nada humano tener miedo. ¿Y se dan cuenta cómo le habla Dios a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo no recuerdo haberte dicho que vinieras. ¿Hacia dónde se dirigió Elías? A Horeb. Es curioso. Horeb. Ese monte que está en el Sinaí, en la cordillera de Sinaí, en donde Moisés recibió la ley. ¿Cómo lo llama aquí el versículo 8 del capítulo 19? El monte de Dios, el monte sagrado de Horeb. ¿Y qué le dice Elías todo frustrado? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no he sido mejor que mis padres. Le dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. O sea, ¿qué estaba diciendo Elías? Toda la psicología que hay en esto, cara. Mejor me hubiera quedado con mis padres allá siendo pastor, a venir a hacer aquí todo mi show, que nada más vine, pateé el avispero, ya tengo en contra una reina que se está mofando de ti, Dios, por cierto, que no has hecho nada contra ella y que a mí sí me quiere matar, que soy el único que ha quedado. O sea, vean la actitud de Elías. Otra, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y si quería que Dios le quitara la vida, ¿para qué huyó de Jezabel? Se hubiera quedado para que al otro día lo matara. Pero Elías lo que necesitaba era dormir, comer, no había comido. El estrés de saber que iba a verse con los profetas una noche antes. Todo el día en el Monte Carmelo. La burla de estos cuates, degollar a 450 profetas. Imagínense la matanza. Todavía, yo creo que su ropa hasta sangre llevaba de esos cuates, de los 450 falsos profetas y sacerdotes. El llegar corriendo a Jezreel, el no haber comido y todavía que te reciban diciendo mañana te voy a matar. Él estaba agotado. Necesitaba dormir, necesitaba desestresarse. Era humano. Es más, aparece un ángel y no lo regaña. Ni siquiera Dios le habla. Le da de comer, lo deja dormir y al otro día le vuelve a dar de comer. Ahora sí, párate. 40 días como Moisés, 40 días como Jesús. Los tres seres bíblicos que 40 días no comieron Moisés por estar recibiendo la ley de Dios 40 días con sus noches. Elías caminó 40 días con sus noches sin comer. Y Jesús 40 días en el desierto para empezar su ministerio. Pues 40 días caminó hasta llegar al monte Horeb. ¿Y qué pasó cuando llegó al monte Horeb? 40 días después, el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te mandé aquí, Elías. ¿Tú siempre te habías movido de acuerdo a mis instrucciones? ¿Qué haces aquí? Y él respondió, he sentido, sí, porque nos justificamos. Parece que nos estoy oyendo a todos nosotros actualmente. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La misma vida que le había dicho 41 días antes que se la quitara y que 41 días antes se la hubiera podido quitar si se hubiera quedado para que lo matara Jezabel. ¿Se dan cuenta cómo cuando tenemos miedo somos absurdos? Todo lo que se está leyendo aquí es un absurdo en Elías. ¿Y cuál es la clave de su absurdo? No haber obedecido a Dios, no esperar a que Dios le dijera qué hacer. El creer que ya estaba a su nivel espiritual tan alto que él podía decidir cuándo huir, cuándo dejar a su criado, cuándo caminar hacia Horeb, ¿sí? A veces nos sentimos en un nivel de espiritualidad tan confiado. Yo siento a Dios tan dentro de mí, me siento tan lleno de Él, que yo sé cuándo ir, cuándo no ir, a oír su palabra, cuándo reunirme, cuándo no reunirme, cuándo debo dormir, cuándo debo odiar a los que no están contigo, Dios. En ese nivel espiritual nos sentimos como se sentía Elías. Y vean cómo en un acto falso de humildad le dice a Dios, he sentido un vivo celo
por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para darme la vida. O sea, tú mismo, Dios, quién sabe dónde andabas, porque pues allá está hecho un caos tu reino, y pareciera que solo yo estoy preocupado. Si bien Baal estaba dormido o andaba de paseo, pues tú no querías ver, solo yo tengo que ver, Dios. Así le hablamos a Dios. Mucha gente de nosotros así le hablamos. Es que no te duelo, es que no te puedes conmover de mí, es que no es suficiente lo que te doy, solo yo quiero predicar. ¿Y qué hace Dios? Y le dijo en el 11, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes, y que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Todo mundo quiere que Dios convenza a la gente a base de sombrerazos, o sea, con manifestaciones de poder, que les caiga fuego del cielo, o que les venga un terremoto, o que por mi palabra, que es muy poderosa porque yo tengo celo por ti, Dios, le vaya bien, le vaya mal, se convierta, o se enferme, o lo cure yo, o se le quite lo feo, lo tonto, o tenga dinero, o pague sus deudas. Queremos que Dios sea el genio de la lámpara maravillosa para que nos esté haciendo milagritos. Eso es el cristianismo para nosotros, eso es Dios. Y queremos que siempre, si se puede, dale tu toque así poderosón, ¿no? Terremotos, fuego, vientos huracanados. ¿Y en dónde estaba Dios? Dice que era un silbo apacible y delicado, así como el puño de nube, que no necesitó una gran manifestación para que lloviera. Igual, la gracia de Dios es más grande. ¿Y quieren oír qué fue lo peor? Le vuelve a preguntar Dios en el 13, ¿qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a decir lo mismo. No entendía Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ya le tiene que hablar Dios fuerte. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí viene una explicación al concepto tonto de Elías. Solo yo he quedado. Dice Dios, no tengo tú y 100 profetas escondidos, sino tengo 7,000 rodillas. 7,000. Elías decía que nada más quedaba él. Y si te pones un poquito exigente, bueno, y los otros 100, aquellos cobardes escondidos, 101. Si metes al otro cobarde de Abdías, 102. Cuando realmente eran ¿cuántos? 7,000. Los números los tenemos muy descuadrados casi siempre contra lo que Dios sabe y quiere. Hay que tener cuidado, porque nosotros somos muy fáciles de juzgar quién está bien, quién está mal. Ese está mal, este está bien, yo estoy bien, aquel está mal, solo yo estoy bien. Y Dios tuvo que hablarle directamente a Elías y decirle, hay 7,000 rodillas que me he guardado que no se han doblado ante Baal ni lo han besado. Y no que nada más quedaba él, y no que nada más quedaban los 100 profetas y Abdías. Es una enseñanza muy amplia, llena de muchas cosas. Se puede alargar un día completo, analizando toda la psicología de los personajes, cada momento de lo que está pasando aquí. Solo quisiera terminar de la manera en que termina Reyes, en un hecho importante. Hay que tener cuidado con estar pidiendo la manifestación del poder de Dios. Y que queremos que haya milagros, lenguas, don de sanidad, espíritus avivados, gritos, sanaciones, cuando lo que debemos de pensar es que rodillas no se han doblado ante Satanás, aunque estén enfermas, aunque no sean curadas, aunque no hablen lenguas, aunque no sean tan capaces en la Biblia como nosotros creemos, pero son rodillas que no se han doblado y que solo Dios sabe eso, no nosotros. Hay que tener mucho cuidado con los números.
porque nosotros los vemos como hombres. Elías es un gran hombre, fue un hombre que no vio muerte, que Dios se lo llevó vivo al cielo, y sin embargo traía los números muy descuadrados. Y sin embargo, como muchos de nosotros, fue tentado a que Dios se manifestara con poder cuando Dios se tiene que manifestar en un silbo apacible, o sea, en su gracia, así, obrando desde adentro, no con fuego del cielo todo el tiempo. Y si somos honestos, de poco o nada sirvió ese fuego del cielo. ¿Dónde estaba todo el pueblo que dijo Jehová es el Dios? ¿Por qué Acab no terminó reconociendo el poder de Dios? ¿Por qué Jezabel, cuando supo la historia, no se arrepintió y se arrodilló ante Dios? Porque las manifestaciones del poder de Dios tienen que ver más con nuestras emociones y necesidades que con lo que Dios necesita. Hoy hemos hablado de muchas cosas. Ojalá las asimilen poco a poco. Hay que tener cuidado cuando todos los sentimientos de Dios, como la fe, como la esperanza, se ven del otro lado del vidrio, del lado de Satanás, cuando se vuelven miedos, cuando se vuelven desesperanzas, cuando se vuelven falsedades, cuando la verdad se vuelve mentira, cuando el amor se vuelve incredulidad. Nosotros debemos regresar a lo que Dios nos pide, su gracia, su amor, el viento apacible, y no permitir que Satanás vuelva nuestra fe miedo, porque nosotros podemos tener la fe para mover una montaña a medio del mar o tener todo el sentimiento para que nuestro cuerpo sea quemado y dar todo a los pobres, pero si no hay amor, dice Corintios, nada somos. El problema es que podemos tener fe, esperanza, buenas intenciones, pero si no hay amor, si no hay obediencia a Dios, si no queremos su gracia en vez de su poder y oramos más por su gracia que por su poder, Satanás va a jugar con nuestra salvación y con nuestro amor a Dios. Y ese amor se va a convertir en odio. Por eso tanta gente se aleja de Dios o no cree en Él, porque siempre ha mirado el vidrio de aquel lado, del lado de Satanás. Aparte, no hay que ser absurdos como Elías, que un día huyes de miedo, el otro día te quieres morir, no te pones a ver que Satanás solamente juega contigo, porque si de veras te hubiera querido hacer daño, te hace lo que quería hacer Jezabel, no te manda un mensajero, te manda un asesino. Satanás no te puede tocar si eres de Dios. Y si de veras morimos por Dios, ¿cuál es el problema? Si Jezabel hubiera enviado un asesino en vez de un mensajero y moría Elías, ¿cuál era el problema? Para eso vivimos, ¿no? Por eso había quedado él solo, él era uno de Dios. ¿Por qué el miedo? Porque Satanás juega con nosotros. Agarró su fe y con esa intensidad de fe la volvió miedo. Toda esa esperanza la volvió desesperanza. Todo ese amor lo vuelve incredulidad. Que Dios los bendiga en sus días, en su vida, en su corazón, en sus almas, en sus cuerpos, y que quede con todos nosotros también, y con toda su iglesia. Amén.